Escuchamos hablar de la ONU en guerras, en crisis diplomáticas, en emergencias humanitarias y muchas veces para criticarla por su falta de eficacia o lentitud. Pero más allá de sus limitaciones, es uno de los pocos lugares donde se establece un marco común de convivencia. Así que nos preguntamos, ¿qué pasaría si la ONU dejara de existir de un día para otro? Seguramente una sociedad bárbara en el que existirían menos elementos de comunidad y más elementos de sálvese quien pueda. Harold, cuéntanos por qué eres la persona perfecta y qué necesitamos para resolver estas preguntas. Bueno, soy profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de UNIE Universidad. Hice un doctorado en Derecho Internacional Público. Además, actualmente soy el titular del módulo Jean Monnet, Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, financiado por la Comisión Europea. ¿Qué pasaría si esas reglas internacionales las definieran únicamente las grandes potencias? Menos participación de los estados, se incrementarían las tensiones y sobre todo una pérdida del consenso que es vital incluso para los propios estados potencia, digamos así. Después de 1945, estados como Estados Unidos, lo que fue la Unión Soviética, hoy Rusia, China, India, etcétera, al final su hegemonía y su liderazgo para poder influir en el resto de los países debe basarse en un consenso y en que el resto entiendan y perciban sus políticas de forma que puedan aceptarlas de la mejor manera, ¿no? Cuando eso se rompe, obviamente que hay desequilibrios, los estados no perciben de la misma forma esas políticas y se quiebra de alguna manera lo que esas grandes potencias persiguen, que es la estabilidad y la seguridad internacional. ¿Qué pasaría si todo eso fuera sustituido por alianzas estratégicas temporales que fueran cambiando? ¿Qué consecuencias tendríamos? Seguramente una fragmentación del mundo, una paz es decir, que cada cual encontrara esos mecanismos de paz y esas soluciones de carácter ad hoc, es decir, temporales, como las mismas alianzas, y por supuesto que no se encontraran soluciones globales que impactaran en toda la sociedad, además una sociedad internacional hoy más globalizada que nunca, y fueran más localizadas esa solución de controversias que al final pueden repercutir en la paz mundial, ¿no? Es decir, no brindar una solución integral permitiendo o con la existencia de esas soluciones desde el punto de vista regional puede tener un impacto negativo para la paz mundial en sentido estricto. ¿Qué pasaría si la seguridad jurídica de los estados siguiera existiendo, pero solo de forma teórica, no en la práctica? Que dejaran de tener un escenario donde ponerse precisamente en práctica. Ese es el gran desafío de la Organización de Naciones Unidas desde sus inicios, ¿no? Porque uno de sus principales pilares es la igualdad de todos los estados. Una igualdad que debe reflejarse en lo jurídico, pero es una igualdad que no existe en lo material. Si eso sucediera, o si de alguna manera no logramos que ese orden internacional alcance la mayor igualdad posible en la práctica, por supuesto que hubiera menos participación, se romperían los consensos y eso inevitablemente afectaría la estabilidad y la seguridad internacional. ¿Qué pasaría si en el contexto que tenemos ahora mismo, que no es menor, la ONU dejara de tener poder diplomático frente a la OTAN? Indudablemente, la Organización de Naciones Unidas, además de construir un sistema colectivo de seguridad que entre sus elementos se encuentra el aspecto militar, si se sustituyera y si pudiéramos decir que se encontrara en irrelevancia frente a la OTAN, se perdería esa perspectiva de integralidad en la solución de los conflictos. Entonces, si la ONU de alguna manera cediera a esos esquemas de alianzas militares, seguramente estuviéramos en una peor situación, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera, digamos, un marco común, un lugar seguro reconocido por todos para canalizar la mediación? Es cierto que en los últimos años la OTAN, por algunas acciones que ha llevado a cabo, algunas que rozan y se debaten su legalidad o no, bueno, parece que tiene una mayor vitalidad, pero no olvidemos que la ONU tiene un sistema que también actúa en crisis humanitarias y ha sido muy efectivo durante mucho tiempo. Pero es cierto que si desapareciera la ONU y esos mecanismos de legitimidad, esos mecanismos comunitarizados por encima de lo individual, el mundo entraría en eso que yo llamaba al inicio en una etapa pre-bárbara.
Es decir, al final lo que buscó la sociedad internacional después de 1945 es que los estados no fueran por su cuenta. Es que no actuara la ley de sálvese quien pueda, sino que todos los esfuerzos de la comunidad internacional se entendieran por la existencia de intereses que concernían a todos, intereses comunitarizados, de comunidad. Y esa es una de las grandes fortalezas de la sociedad internacional después de 1945, y ahí haya tenido un papel crucial la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué pasaría si cada conflicto tuviera su propia ONU? Indudablemente una mayor fragmentación, no hay duda, pero no podemos desconocer que hoy los estados tienen reconocido la capacidad de optar por un método de solución de controversias u otro. Es decir, el propio artículo 33 de la Carta establece formas en las que los estados pueden solucionar pacíficamente sus controversias. Es decir, los estados tienen una amplia gama de posibilidades para llegar a una solución pacífica de las controversias. Y en ese marco actuarán. Es cierto que hay algunos que entienden si hay una mayor fragmentación de mecanismos de solución de controversias, pues se debilita el sistema. Yo creo que no, porque por las propias características de la sociedad internacional y el derecho internacional es que actúa, mientras más mecanismos existan en una sociedad descentralizada, pues habrá mayores formas o existirán vías en que los estados pueden acceder de modo más fácil o viable, digamos así, a solucionar sus controversias pacíficamente. Porque no podemos olvidar algo. Uno de los principios básicos estructurales del derecho internacional hoy es que solucionar las controversias de modo pacífico. Y ustedes dirán, eso es obvio. No, pero no era tan obvio antes de 1945. Porque antes de 1945 el recurso a la guerra era una de las formas permitidas por el derecho internacional para solucionar las controversias. Y esa es una de las grandes victorias de 1945 y de la ONU. Si pasara lo que estamos diciendo, ¿qué pasaría entonces con los crímenes de guerra? ¿Dejarían de ser algo vigente y habría que adaptarlos a cada conflicto? Los crímenes internacionales, entre los que se incluyen crímenes de guerra, son crímenes hoy cuya prohibición tiene carácter consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá que esté plasmado en un tratado o que existan estructuras judiciales para perseguir y sancionar, son crímenes que hoy la comunidad internacional entiende y tiene consenso, existe consenso de que son crímenes que hay que perseguir y sancionar. Y son crímenes que no solo se combaten en las estructuras internacionales, digámoslo así, los tribunales internacionales, sino también a lo interno de los estados. Hoy la mayoría de los códigos que existen en el mundo reconocen y persiguen, en consecuencia, crímenes internacionales, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, que son los que, por ejemplo, se encarga la Corte Penal Internacional en su competencia. Tiene competencia para perseguir esos crímenes, pero siempre de forma complementaria. Porque primero se le da la posibilidad que sean los estados quienes persigan a los responsables por la comisión de esos crímenes. Y si cada estado en ese ámbito, por ejemplo, quiere imponer sus normas por encima de las que todos reconocieron, por supuesto que eso es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la humanidad de aquí en adelante. Y por supuesto, si estamos viviendo un momento muy peligroso, y muy peligroso porque varios de estos dirigentes y varias de estas administraciones saltan las reglas del derecho internacional sin mencionarlas. Y me explico, cuando se invade un país muchas veces estos apelan a nociones que están desde el derecho internacional para justificarlo. Es decir, nosotros invadimos porque estamos actuando en legítima defensa. Con eso que tratan de justificarlo conforme al derecho internacional. Pero hoy ni siquiera estamos viendo eso. Es decir, no les interesa ni siquiera justificarlo conforme al derecho internacional. Y eso es un grave peligro para la estabilidad y para la propia supervivencia del sistema. Ahora que hablas de Trump y de sus políticas en Latinoamérica y aprovechando que tú eres cubano, Harold recientemente ha dicho que ve cerca una posible toma amistosa de Cuba. ¿Toma amistosa es compatible con el derecho internacional? Por supuesto que no. Y tengo mis reservas en el futuro de lo que ha anunciado, ¿no? Sobre todo porque hay dos polos en esta situación específica que son incompatibles. Uno quiere que un gobierno se vaya y el gobierno, conociéndolo, sé que no se va a ir. Claro, ahí hay matices dentro de esa contradicción porque hay un gobierno desgastado, la legitimación, la legitimidad social está muy desgastada, es decir, hay muchos elementos que van en contra y sobre todo la asfixia económica, que es uno de los, por ejemplo, es una de las cuestiones que están contra todo el orden jurídico internacional. Ese tipo de acciones que se está planteando, incluso hasta en la retórica, van contra toda norma y contra, digamos, todo lo que está establecido en el derecho internacional en ese sentido.
pero tengo mis reservas si lo puede conseguir realmente. Yo creo que hay vías que no les gustará mucho, pero que pasarán también por un Obama 2.0, ¿no? Esa es una apuesta, pero ni ellos mismos saben en qué puede terminar todo esto, obviamente. ¿Qué pasaría si la fuerza volviera a convertirse en el principal mecanismo de resolución de conflictos? Lo diría a las claras, entraríamos en la ley de la jungla, en el sálvese quien pueda. Y, por supuesto, el retraimiento de esa propia sociedad civilizatoria que se quiso hacer universal después de 1945. En esa jungla de la que hablas, ¿qué pasaría concretamente con los estados más pequeños, que perderían incluso la posibilidad simbólica de apelar a una comunidad internacional? Sería, en ese sálvese quien pueda, quien prevalece es más fuerte. Y aquí el más débil tendría que buscar todos los recursos habidos y por haber por tratar de existir. Y muchas veces ese existir pasa por doblegarse, pasa por aceptar las presiones y pasa por convertirse en algo que el derecho internacional trata de rebasar, o intentó rebasar y suprimir después de 1945, que es convertir a estados soberanos en protectorados. Y es una palabra que hoy se utiliza además en la retórica y que está en los medios de comunicación. Hay que convertir a Cuba en un protectorado, hay que convertir a Venezuela en un protectorado, que es verdad que tiene todos tiene elementos, no quiero entrar en el debate, pero tiene elementos que son cuestionables sobre la propia capacidad operativa de un Estado soberano ante esas presiones. En ese sálvese quien pueda, ¿qué pasaría con España? Porque nosotros tenemos una posición privilegiada gracias a las alianzas estratégicas. ¿Qué pasaría con nosotros? España tiene que apostar por la Unión Europea, España tiene que apostar por la OTAN y España tiene que apostar por mantener el sistema construido en torno a Naciones Unidas. Yo creo que la gran fortaleza de España, y estará en mejores condiciones de enfrentar ese nuevo mundo, es que está dentro de una Unión Europea que actúa frente a otros como un bloque, con una sola voz. Pertenecer a la OTAN, que es una organización además que permite reaccionar si uno de ellos solo es agredido. Es decir, España sola, desvertebrada, digámoslo así, de esas alianzas, sería un pez pequeño en esa jungla. Es decir, si algo hemos aprendido, las lecciones de la historia, es que la diplomacia y la solución pacífica es el camino. Porque los fuertes son muy pocos y los débiles son muchos. ¿Qué hace falta para que la diplomacia funcione en los conflictos de Rusia y Ucrania o el que estamos viendo, como decías, entre Israel, Estados Unidos e Irán? Voluntad de todas las partes. Si no hay voluntad de todas las partes de solucionarlo de forma diplomático, es imposible que se pueda llegar a una solución satisfactoria. El conflicto ucraniano es mucho más complejo, porque el conflicto ucraniano se parte de posiciones antagónicas. Hay un Estado que quiere que se legitime una ocupación ganada mediante las armas, mientras otro que quiere hacer respetar su integridad territorial. Entonces, en esa polarización, la diplomacia juega un rol determinante, pero, insisto, al final tendrá que ver con la voluntad de cada una de las partes de ceder algo. Y, por supuesto, ¿qué ceder? Y ahí es donde está la gran pregunta. ¿Y al respecto del otro, el de Oriente Medio? El Oriente Medio siempre ha sido un escenario muy convulso y yo creo que en las nuevas situaciones cada uno de los estados que se están viendo afectados además por este conflicto están teniendo conciencia de que también tienen que pensar por ellos mismos su seguridad. No pueden pensar su seguridad por la visión de Estados Unidos, que al final siempre va a privilegiar sus intereses. Harold, ¿qué pasaría si a pesar de la existencia de la ONU vamos finalmente de camino a una tercera guerra mundial? Yo creo que la ONU, pese a que está muy debilitada desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista de legitimación, yo creo que la ONU es hoy el único espacio por el cual se puede buscar esos mecanismos que impidan ir a una tercera guerra mundial. Lo creo firmemente. Es que no tenemos otro espacio en el que actúen todos, en el que participen todos los estados y, por supuesto, con reglas ya creadas, con estructuras ya creadas y son las que tienen las mejores posibilidades de parar un escenario como el que describes. Gracias, Harold, porque todo esto que has explicado de verdad es necesario para poder formar a responsables que se quieran mover entre el derecho, la ética y el poder. Nos vemos en el próximo ¿Qué pasaría si?